¿Quiénes son los personajes de Warhammer Horus Heresy Legions? Sardu Lashak. By the will of the Four and the Eightfold Star. Sardu Lashak. También conocido entre los suyos como el Apóstol Carmesí, el Devorador de Conocimiento, la Voz de los Silentes, Ligador de Almas, el Nacido 3 veces. 2000 años más tarde. Casi olvido. Todos estos nombres son canon. Hoy no hubo chiste. Bueno, ahí va uno. Cornudo. Lo cierto es que tiene más nombres que Constantin Baldor, pero desconocemos el verdadero. Nuestro amigo fue comandante del capítulo de los Silentes, de los Portadores de la Palabra, durante la batalla de Khald, donde la 17ª atacó a traición a los ultramarines en el propio ultramar, al inicio de la herejía de Horus. I will not be delayed by the hand of an iconoclast. Aunque su verdadero nombre ha sido olvidado, se sabe que Sardu fue originario de Terra y un oficial del Círculo de Cenizas, un grupo dentro de su legión encargado de reducir a, adivinaron, cenizas, los altares y bibliotecas declaradas inapropiadas por el Imperio, y más tarde el caos. O en su defecto, estandartes, líderes o cualquier otra cosa capaz de subir la moral enemiga en combate. Como oficial, supervisó la quema de decenas de tomos llenos de mentiras y templos profanos, al servicio del emperador. Aunque todo cambió tras la brutal censura sobre los portadores y posterior destrucción de la ciudad de Monarquia. You are an unwelcome distraction. Mientras Lorgar comenzó a dirigir a sus hijos en el camino de la herejía, Sardu comenzó a sentirse avergonzado, enfermo y perdido, por lo cual buscó rápidamente consuelo en las enseñanzas de Erebus y Cor Faeron, pero ni siquiera esto le aportó el descanso que deseaba. Así empezó a tener visiones en las que el primarca en persona le hablaba, cosa que escondió a los demás, por miedo a que su vergüenza le hubiera vuelto loco. En estas, la figura dorada de su padre le decía que no volviera a negar ni quemar los libros que anteriormente aborrecía, sino que los leyera y buscara en estos las verdades ocultas que el emperador no deseaba que conocieran. By the will of the Four and the Eightfold Star. Palabra por palabra, runa por runa, una nueva criatura nació y se bautizó con el libro de Lorgar, con el nombre de Sardu Lashak, el Devorador de Conocimiento, pero que acabó siendo conocido como el Apóstol Carmesí, por su fanatismo y el color de la sangre con la que cubría su armadura todos los días. The gods bless us and bring us the light of truth. Asignado como apóstol al capítulo de la Puerta Ocre, ya que Erebus buscaba ganarse su favor, pronto demostró ser más que una mera extensión de la influencia del primer capellán. Al poco tiempo, comenzaron a buscar misiones por cuenta propia, alejándose de la legión por largos periodos y regresando cada vez más cambiados. Como un cáncer, la influencia de Sardu se expandió por la Puerta Ocre, que acabó cambiando para convertirse en el capítulo de los Silentes, con él como su líder de facto. Desde este momento le fue concedida una máscara a imagen de la cara de un Gal Borba, los primeros marines en ser poseídos, que se agarraba a su cara por medio de unos ganchos clavados a la piel, y juró que nadie, excepto los dioses mismos, volverían a ver de nuevo su rostro. Aunque a Cor Faeron le inquietaba el aumento del poder del Apóstol Carmesí, la mayor parte del cual se mostró oculto hasta el ataque en Khald, Lorgar se mostró complacido por la determinación de su hijo y su dedicación a la verdad primordial. Asignó al capítulo a un ataque clave a Khald, aunque estos habían cambiado tanto debido a los poderes disformes que debió ocultarlos hasta el momento de atacar. Cower before the gods and beg for their mercy. Durante la batalla de Khald, Sardu Lashak y su grupo fueron responsables de algunas de las peores masacres hacia los civiles en los momentos iniciales de la batalla. Luego de esta contienda continuarían sus infames hazañas durante la Cruzada de las Sombras, donde los portadores de la palabra, en un asalto combinado junto a los devoradores de mundos, arrasaron la franja oriental de la galaxia, destruyendo decenas de mundos del sector ultramar, al mismo tiempo que el enfrentamiento en Khald transcurría.
En esta operación, los traidores provocaron la Tormenta de Ruina, la cual aisló el sistema del resto del imperio, cosa que dificultó la organización de los leales durante la herejía. Dicha campaña además resultó en la destrucción del planeta Nuceria, hogar del primarca Angron, y su consiguiente ascensión a demonicidad al servicio de Khorne. Tras esto, Sardu Lashak se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Lorgar en la Legión, hasta el punto de otorgarle el mando del acorazado clase Abismo Trisagio, una de las naves más poderosas de toda la flota traidora. Tal era su fidelidad que rápidamente llegó a un puesto de confianza comparable o incluso superior con el de Erebus y Argel Tal. This defies the will of the Four. Tras los eventos del sistema Beta Garmon, donde Horus quedó debilitado, este ordenó a su ejército agruparse en Ulanor Prime, sitio donde fue nombrado Señor de la Guerra años atrás. Aunque para entonces, Lorgar veía a su hermano como alguien demasiado débil para estar al frente de la rebelión. Así que diseñó un plan para matarlo y sustituirle como elegido de los poderes ruinosos. Fue junto a Lashak que el primarca hereje viajó por la telaraña, guiado por la oráculo Actaea, con el fin de encontrar a un Fulgrim ascendido y atarlo a la voluntad del apóstol usando su nombre verdadero. La razón detrás de que fuese el marine, y no el propio Lorgar Aurelian, quien atase la voluntad de Fulgrim, radica en el hecho de que esto provocaría amnesia total a quien pronunciase su nombre. Luego de un combate dentro del palacio del dios del exceso entre el primarca elegido de Slaanesh y el primero en corromperse, Fulgrim fue derrotado, y seguido de esto, los portadores de la palabra, junto a los hijos del emperador, partieron hacia la reunión de las legiones traidoras. Sin embargo, a pesar de haber seguido sus órdenes, Sardu estaba resentido con su padre por su aparente esclavitud hacia el caos. Estas dudas se manifestaron al momento de arruinar el plan, donde planeaba utilizar al Fénix para que asesinase al previamente malherido Horus, pues Lorgar había visto en el futuro que si él no se doblegaba ante los poderes del caos e intentaba resistirse, acabarían perdiendo la guerra. El primarca de la 17ª planeaba sacrificar un montón de sirvientes mortales para así debilitar al Señor de la Guerra y entonces hacer que Fulgrim luche frente a su hermano, al mismo tiempo que los hijos de Horus fueran destruidos mediante un ataque conjunto entre las otras dos legiones. No obstante, el plan estaba destinado a fallar desde un inicio, puesto que el oráculo ya había advertido al líder hereje y su hijo no lanzó a Fulgrim contra el Señor de la Guerra, mientras Horus sometía a Lorgar en combate y lo expulsaba de su presencia, amenazándolo con acabar con él si osaba regresar. Después de esto, juró lealtad a Horus y se unió a su bando junto a 5000 guerreros del capítulo de los Silentes. I shall become death, the god's wrath made manifest. Lashak participó en la Guerra Solar con la misión de paralizar las esferas de defensa que rodeaban a Terra, antes de que pudiera comenzar el asedio a la capital imperial. Durante la campaña, comandó las fuerzas de su legión que permanecieron leales a Horus bajo el mando del primer capitán Ezequiel Abaddon. Mostrando un nuevo fanatismo al servicio de los dioses oscuros, él expresó su deseo de ser un mártir para la causa hereje. Acompañó a Abaddon durante el abordaje y posterior destrucción del acorazado Lanza del Cielo de los Cicatrices Blancas, salvando la vida del primer capitán de una poderosa explosión. También sirvió junto al miembro del Murnival cuando saltaron los laboratorios genéticos de los Selenar de Luna, luchando contra hordas de monstruosidades cibernéticas. May these offerings further their domain. Durante las primeras etapas del asedio a Terra, Lashak fue visto con frecuencia al lado de Horus en la sala del trono de la corte de Lupercal de su buque insignia, el Espíritu Vengativo. Abaddon culpó cada vez más a la influencia del portador de la palabra por el distanciamiento de Horus hacia sus compañeros astartes y su completa sumisión a la voluntad de los dioses, aunque le prohibieron matarlo, y su influencia sobre el líder traidor se mantuvo fuerte hasta el final. El apóstol demostró ser hábil en el uso de la propaganda traidora y la fe religiosa del caos en discursos que intensificaron la devoción de los traidores a la causa de Horus.
Sus palabras fueron transmitidas por toda la flota y constantemente resaltaron las injusticias existentes de la sociedad imperial hacia los mutantes, abhumanos, humanos normales y hombres bestia que servían a bordo de las naves de la enorme armada traidora. Junto con el primarca de los 1000 hijos, Magnus el Rojo, colaboró en el ritual de hechicería que debilitó la barrera psíquica que el emperador había proyectado en Terra y que impedía la invocación de demonios en el suelo del mundo del trono. Durante el ritual, Lashak apareció en una isla flotante impermeable de hueso que giraba alrededor del complejo del Palacio Imperial en las montañas del Himalaya. En esta isla de energía disforme, dio otro discurso conmovedor donde declaró a los ciudadanos de Terra que aún recibirían misericordia si se unían a la causa del Señor de la Guerra. Después le confió a Abaddon que el poder combinado de los dioses del caos concentrado a través del cuerpo del Señor de la Guerra estaba quemando rápidamente el alma de Horus con su poder. El portador de la palabra creía que ningún mortal, sin importar lo poderoso que fuera, podría servir por mucho tiempo como recipiente para energías tan potentes, y que Horus no tenía muchas posibilidades de sobrevivir por mucho más. Le insinuó que sabía que el primer capitán tenía su propio gran destino como el nuevo campeón elegido del caos absoluto y sucesor de su padre. The Four call me away to fulfill their designs. En algún momento del asalto a las murallas terranas, Sardul Lashak logra evitar que Rogal Dorn acabe con Abaddon, pero a causa del enorme gasto de energía psíquica como sacrificio final, eligió inmolarse, debilitando la barrera que custodiaba el planeta, permitiendo así que los demonios pudiesen ingresar al plano físico. Más tarde, fue honrado como un gran héroe de su legión y las fuerzas del caos. Se erigieron estatuas en su honor en los mundos demoníacos de la 17ª, junto a figuras similares como Argeltal y el ex capellán Zafen, ambos miembros del Gal Borbak, los hijos bendecidos. Dejen su like, suscríbanse y denle a la campanita en las notificaciones para que YouTube les informe acerca de más contenido en el canal. Si quieren, pueden dejar en los comentarios qué comandante le gustaría ver en el siguiente video. Y ahora sí, yo me despido.